El verano de 1944 marcó uno de los momentos más decisivos en la Segunda Guerra Mundial. Tras años de combate brutal en múltiples frentes, los aliados habían logrado una proeza largamente esperada: abrir un nuevo frente en Europa Occidental. El desembarco de Normandía, el 6 de junio de ese año, conocido como el Día D, fue el punto de inflexión que los estrategas aliados venían planificando desde mucho antes. La Operación Overlord, que permitió el ingreso de fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y de otras naciones a través de las playas francesas, puso a los alemanes a la defensiva de forma definitiva. A partir de allí comenzó una carrera contrarreloj por liberar Francia antes del invierno, aplastar al Tercer Reich desde Occidente y evitar que la Unión Soviética absorbiera todo el continente por el este. Las circunstancias no eran fáciles. Aunque la cabeza de playa en Normandía se había asegurado tras semanas de intensos combates, la infraestructura francesa estaba devastada. Los nazis, durante su ocupación y posterior retirada, habían saboteado rutas, destruido puentes, minado caminos y dinamitado ferrocarriles. El país era un laberinto de escombros y campos con trampas explosivas. Las líneas ferroviarias, en teoría la columna vertebral de cualquier operación logística de largo alcance en Europa, estaban inutilizables o controladas por saboteadores. Los aliados tenían supremacía aérea y numérica, pero carecían de una red funcional de suministro que permitiera sostener un avance veloz y profundo hacia el corazón de Alemania. A esto se sumaba un factor determinante: el general George S. Patton. Impulsivo, brillante, carismático y temido por sus propios aliados, Patton era la encarnación del movimiento ofensivo perpetuo. Lideraba el Tercer Ejército de Estados Unidos, una fuerza de asalto motorizada y blindada que avanzaba a una velocidad que ni sus propios planificadores habían previsto. En solo unas semanas, Patton había atravesado casi la totalidad del norte de Francia, tomando ciudades clave y rompiendo líneas alemanas con una agresividad temeraria. Sin embargo, había un problema creciente. Su ejército estaba comenzando a quedarse sin combustible, sin munición, sin piezas de repuesto y sin alimentos. La velocidad del avance había sobrepasado los cálculos más optimistas, y su propia línea de suministros no podía seguirle el ritmo. En el otro lado del conflicto, los alemanes observaban con atención. Desde su cuartel general en Prusia Oriental, el general Alfred Hodel y otros altos mandos de la Wehrmacht analizaban con frialdad los informes del frente occidental. Su experiencia en el frente oriental les decía que ningún ejército puede mantenerse en movimiento si su retaguardia logística no lo respalda. Ellos mismos lo habían sufrido en Rusia. Cuando la Blitzkrieg alemana llegó demasiado lejos, demasiado rápido, el avance colapsó por falta de suministros. Los camiones se quedaban sin repuestos. Los caballos, que aún representaban el 80% del transporte logístico alemán, no podían seguir el ritmo de los tanques. Las diferencias en los anchos de vía ferroviaria soviética, los caminos fangosos y las distancias inabarcables resultaron en una catástrofe estratégica para el ejército alemán. Creían, con total convicción, que los estadounidenses estaban a punto de experimentar la misma parálisis operativa. Este pensamiento no era arrogancia vacía. Los oficiales alemanes se basaban en un profundo conocimiento técnico y doctrinal. Sabían que un solo tanque Sherman podía consumir medio galón de combustible por milla en carretera y mucho más en terreno irregular. Calculaban que una división blindada requería 1.000 toneladas de suministros diarios, y Patton comandaba 12 divisiones. Eso significaba 12.000 toneladas cada día. Con sus unidades a más de 600 kilómetros de los depósitos principales en las playas de Normandía, los alemanes concluyeron que el avance estadounidense estaba condenado. Incluso si tuvieran todos los camiones del mundo, lo cual también negaban, no podrían sostener ese flujo logístico. No lo permitiría la física, ni la mecánica, ni el terreno. Los factores políticos y sociales también jugaban un papel importante en esta ecuación. Estados Unidos, a pesar de su poderosa industria de guerra, aún mantenía una política de segregación racial dentro de sus fuerzas armadas. Los soldados afroamericanos no podían combatir junto a sus pares blancos en igualdad de condiciones. Muchos de ellos eran asignados a labores de apoyo, particularmente en logística, transporte y construcción. Esta discriminación estructural, aunque profundamente injusta, llevaría de forma paradójica a que una gran parte de los operadores del milagro logístico que estaba por nacer fueran precisamente soldados afroamericanos. Ellos, relegados de la gloria del combate, se convertirían en los héroes invisibles que sostendrían al ejército más veloz de la guerra. El entorno geográfico era otro obstáculo considerable. Francia no ofrecía autopistas modernas ni carreteras preparadas para un tráfico militar masivo. Las rutas rurales eran estrechas, con firmeza irregular y en muchos casos bloqueadas por escombros o minas. Los puentes eran objetivos prioritarios tanto para los alemanes en retirada como para los partisanos que intentaban frenar al enemigo o facilitar la llegada de los aliados. La aviación jugaba un papel decisivo, pero incluso con el control aéreo, la infraestructura en tierra seguía siendo el principal cuello de botella.
La estrategia previa aliada estaba basada en la idea de que el avance tras el día D sería progresivo y sostenido, permitiendo a las líneas logísticas adaptarse al ritmo del frente. Sin embargo, la rapidez del colapso alemán en Normandía y la inesperada debilidad de las defensas alemanas en el interior de Francia desataron una oportunidad que Patton no estaba dispuesto a desaprovechar. Así, el ritmo del avance comenzó a desbordar los planes más conservadores. La ofensiva del Tercer Ejército ya no era solo una operación, era una carrera. Una carrera contra el tiempo, contra el invierno, contra el enemigo y contra los límites físicos del suministro militar. En ese contexto nació el reto logístico más ambicioso y temerario de toda la guerra moderna. Un experimento impensado, radical y audaz que cambiaría la historia, el Red Ball Express. Una autopista militar improvisada, alimentada por miles de camiones y hombres decididos a demostrar que, al menos para Estados Unidos, las reglas tradicionales de la guerra habían cambiado para siempre. Lo que los alemanes no sabían ni podían prever era que estaban a punto de enfrentarse no a un ejército enemigo, sino a una cadena de suministros que rugía como un trueno. El 25 de agosto de 1944, en un castillo requisado cerca de la ciudad francesa de Le Mans, se reunieron oficiales de transporte militar con rostros tensos, papeles en mano y la presión del tiempo pesando sobre sus hombros. El tercer ejército de Patton se estaba moviendo más rápido de lo que cualquier plan logístico había contemplado. Avanzaba hasta 60 kilómetros por día, atravesando Francia como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Pero la velocidad traía consigo una amenaza existencial. Los camiones no llegaban a tiempo. Los tanques estaban sedientos de combustible. Las municiones comenzaban a escasear y los caminos destrozados ralentizaban los pocos suministros disponibles. La guerra mecánica, esa que requería toneladas diarias para alimentar a cada división, empezaba a flaquear. Entonces se tomó una decisión desesperada. El teniente coronel Loren Ayers, al frente del servicio de transporte motorizado, levantó la voz por encima del murmullo. Vamos a construir una autopista de una sola dirección desde las playas hasta el frente. Cada camión rodará 20 horas al día. No habrá paradas. No habrá descanso. Solo movimiento. La sala quedó en silencio. Algunos lo miraron como si hubiese perdido la razón, otros como si acabaran de presenciar el nacimiento de una locura que contra todo pronóstico podría funcionar. Así nació el Red Ball Express. Casi de inmediato comenzaron a movilizarse recursos, hombres y camiones. Miles de GMC-CKW, conocidos como Deuce and a Half, fueron preparados, revisados, cargados y puestos en fila. Se crearon dos rutas paralelas, una para los vehículos que iban llenos hacia el frente y otra para los que regresaban vacíos. Se colocaron señales con círculos rojos para marcar la vía y se emitió la orden. Prioridad total. No se permitiría a ningún vehículo ajeno al sistema interrumpir el flujo. Los convoyes partirían cada 5 minutos, a cualquier hora, con faros encendidos incluso durante la noche, violando así la doctrina de camuflaje y seguridad nocturna. Lo que comenzó como una solución provisional se convirtió en una operación militar autónoma. En tan solo 36 horas, el Red Ball Express estaba en marcha. Desde las colinas que dominaban las rutas, los observadores alemanes no podían creer lo que veían. Columnas interminables de camiones circulaban sin pausa, con luces visibles desde 20 kilómetros de distancia. No se ocultaban, no se dispersaban, se desplazaban como si el cielo no les importara. Desde la perspectiva alemana, aquello era una provocación suicida. Cualquier ataque aéreo podría diezmar esas columnas. Pero los cazas alemanes ya no dominaban el cielo, y los estadounidenses lo sabían. La sensación de urgencia era absoluta. Los conductores operaban sin dormir, muchos dopados con bencedrina para mantenerse despiertos. Las manos temblaban sobre los volantes. Los neumáticos chirriaban sobre el pavimento roto. A lo largo de los 500 kilómetros de la ruta, se establecieron estaciones móviles de mantenimiento cada 80 kilómetros. Si un camión se averiaba y no podía repararse en 15 minutos, era empujado fuera del camino. La fluidez era la prioridad suprema. No se admitían obstáculos. Los momentos de tensión eran constantes. En un tramo montañoso al sur de Chartres, una caravana de 70 camiones encontró un puente destruido por la retirada alemana. El oficial al mando, sin esperar órdenes superiores, ordenó construir un bypass usando los escombros de un edificio bombardeado. En 6 horas, una nueva ruta estuvo lista, improvisada pero transitable. En otra ocasión, cerca de la ciudad de Melun, una lluvia torrencial convirtió el camino en un lodazal. Los conductores, muchos sin experiencia previa, avanzaban a ciegas, confiando en las luces del camión de adelante. Algunos se salieron del camino, otros volcaron. Un camión que transportaba proyectiles de artillería se incendió. El conductor, un joven afroamericano llamado Booker T. Washington condujo el vehículo en llamas por 3 kilómetros hasta llegar a un puesto de abastecimiento antes de saltar fuera del vehículo segundos antes de que explotara. Estos no eran incidentes aislados, eran parte de una rutina peligrosa que se vivía a 24 horas al día. Las colisiones eran frecuentes, el agotamiento cobraba su precio. Más de 300 conductores murieron durante la operación,
pero aún así no se detenían, porque sabían que cada litro de gasolina que entregaban, cada caja de raciones, cada bala, podía marcar la diferencia entre el avance y la retirada. Mientras tanto, desde los centros de mando alemanes, los informes eran cada vez más confusos y alarmantes. El general Edgar Feutinger, comandante de la 21ª División Panzer, reportó haber visto con sus propios ojos el Red Bull Express en funcionamiento, camiones cada 30 segundos, de día y de noche. Sin pausa, sin disciplina de camuflaje. No comprenden nuestras reglas, no las necesitan, escribió en su informe. La sensación entre los alemanes era de desconcierto. Habían previsto cada tipo de ataque convencional, pero no sabían cómo enfrentar una marea de logística sin precedentes. El general Walter Warlimont, analizando fotografías aéreas, se alarmó al ver depósitos de combustible estadounidenses tan grandes que, según sus palabras, contenían más gasolina que toda la reserva estratégica del Reich. Otro oficial, al calcular el consumo diario del Red Bull Express, más de 1 millón de litros de combustible solo para los camiones de abastecimiento, concluyó con incredulidad que aquello no era una guerra, sino un derroche industrial ofensivo. La respuesta alemana fue intentar reventar la ruta con ataques esporádicos, sabotajes y artillería, pero los estadounidenses se adaptaban demasiado rápido. Cuando un puente era destruido, otro era construido en horas. Si un tramo quedaba inutilizado, se abría uno nuevo. Incluso se llegaron a pintar vehículos alemanes capturados para integrarlos al sistema. La lógica era simple. Cualquier cosa que sirviera para mover suministros debía moverse. Mientras los altos mandos estadounidenses evaluaban desde oficinas con mapas y líneas, quienes realmente sentían la presión eran los conductores. Jóvenes de 20 años, muchos de ellos afroamericanos provenientes del sur segregado, se enfrentaban a una guerra que no reconocía sus derechos, pero que necesitaba desesperadamente sus manos. Y ellos, conscientes de esa ironía, condujeron con un propósito aún mayor. En cada curva peligrosa, en cada noche sin dormir, estaban rompiendo estereotipos y enfrentando cara a cara la ideología racista del enemigo y también de su propio país. Los camiones llevaban nombres pintados a mano: Detroit to Berlin Express, Hitler, aquí vamos, Patton's Blood Bank. Esa creatividad volvió parte del folclore de la operación. Una especie de cultura propia nació entre los conductores, con reglas no escritas que todos seguían. Los lentos se orillan, los averiados se abandonan, y nadie espera a nadie. El tiempo era el enemigo. En una ocasión, un convoy se perdió debido a una confusión con los letreros. En lugar de dirigirse al norte, terminó cerca de una línea del frente activa. Al escuchar disparos, los conductores aceleraron en formación cerrada, atravesando zonas de combate para entregar las municiones a tiempo. Lo hicieron sin escolta, sin armamento, solo con su instinto, su motor y su objetivo. Los soldados alemanes, apostados en trincheras, comenzaron a notar algo perturbador: el zumbido constante de los motores estadounidenses durante la noche. Al principio pensaron que eran movimientos ofensivos, luego se dieron cuenta de que eran camiones. Siempre camiones. El sonido se volvió una presencia fantasmal, un recordatorio permanente de que el enemigo no se detenía. Algunos prisioneros, al ser interrogados, confesaron que el verdadero terror no eran los tanques ni los bombardeos, era ese rumor lejano, mecánico, que no cesaba. Porque sabían que significaba una cosa: los estadounidenses nunca se quedarían sin recursos. Así, en plena guerra, mientras los ejércitos luchaban con armas, el Red Bull Express luchaba con ruedas, sudor y coraje. Cada decisión tomada, desde crear una autopista militar hasta dejar luces encendidas durante la noche, desafiaba la lógica militar tradicional. Pero funcionaba. Contra toda predicción, contra la doctrina alemana, contra el tiempo mismo, los camiones avanzaban, y con ellos avanzaba el destino de Europa. A medida que el Red Bull Express entraba en su tercera semana de operación, las dificultades comenzaron a multiplicarse de manera exponencial. El terreno, ya castigado por los bombardeos y el uso intensivo, se convertía en una trampa de lodo en cuanto caía la lluvia. Las rutas improvisadas colapsaban bajo el peso de miles de toneladas de acero y suministros. Los puentes temporales empezaban a ceder. Los motores de los camiones, obligados a operar sin descanso durante jornadas de hasta 20 horas, comenzaban a mostrar señales de fatiga terminal. Sin embargo, en lugar de ceder ante el colapso logístico, los estadounidenses respondieron con una serie de soluciones improvisadas que desafiaban todo lo establecido en los manuales de guerra. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad para la innovación. Cuando el camino se volvía intransitable, los conductores se desviaban por campos abiertos, utilizaban rutas agrícolas o incluso irrumpían en caminos que no existían más allá del mapa. Bulldozers abrían paso en cuestión de horas. Cuando los puentes caían, no esperaban refuerzos del cuerpo de ingenieros. Los mismos mecánicos de las compañías de transporte recogían vigas, tablones y chatarra para construir pasos rudimentarios que resistieran lo suficiente como para dejar pasar una caravana. Cuando los camiones sufrían averías irreparables, se extraían piezas de otros ya abandonados y se ensamblaban híbridos funcionales con partes rescatadas,
como Frankenstein logísticos que rugían sobre ruedas reconstruidas. La creatividad no se limitaba a los caminos o las máquinas. En una muestra de adaptación extrema, se requisaron autobuses franceses, ambulancias abandonadas e incluso vehículos enemigos capturados que eran pintados de verde oliva y sumados al convoy. A veces la solución era aún más inusual. Se crearon estaciones móviles de abastecimiento usando vagones de tren detenidos, se convirtieron casas destruidas en talleres improvisados y se usaron columnas de humo de fogatas como señalización visual en zonas sin comunicaciones. Pero más allá de las máquinas y las rutas, lo verdaderamente asombroso fue la transformación interior que vivieron los hombres que formaban parte de esta operación titánica. Al principio, muchos de los conductores, en especial los afroamericanos, se unieron al Red Bull Express con una mezcla de resignación y orgullo silencioso. Sabían que su papel era considerado secundario dentro de la estructura del ejército segregado, pero mientras las semanas pasaban y los informes de éxito se acumulaban, la percepción de su labor comenzó a cambiar. Ya no eran solo conductores, eran la arteria vital del ejército. Lo sentían cada vez que llegaban a un frente y veían a los soldados esperarlos con ansias, los tanques detenidos encendiéndose al recibir combustible, los oficiales saludándolos con respeto apenas recibían la carga. Muchos de estos hombres no tenían experiencia previa conduciendo vehículos pesados y, sin embargo, se enfrentaban a curvas estrechas, caminos minados y condiciones climáticas infernales con una determinación que desbordaba el entrenamiento militar. La rutina era agotadora. Conducir durante jornadas interminables, dormir en el asiento si es que se dormía, comer raciones frías en movimiento y repetir el ciclo hasta que el cuerpo cediera o el motor muriera. La fatiga los convertía en fantasmas al volante. Algunos, después de 72 horas sin dormir, aseguraban ver cosas en la carretera, figuras humanas, árboles que se movían, luces que no estaban allí, pero seguían adelante. Ese estado de agotamiento extremo, lejos de quebrarlos, los forjaba. En cada convoy nacía un vínculo fraterno indescriptible. El que perdía el control y volcaba era socorrido por los demás sin necesidad de orden alguna. Quien se dormía al volante era despertado por gritos o sacudidas de compañeros. Y si uno caía, los demás pintaban su nombre en el siguiente camión. No había tiempo para ceremonias, pero la memoria se escribía con pintura y latas de gasolina. Los comandantes, tanto en el frente como en la retaguardia, comenzaron a reconocer esa entrega. El general Patton, quien pocas veces elogiaba fuera del círculo de combate, admitió públicamente que el éxito de sus operaciones dependía más de esos conductores que de sus divisiones blindadas. Esa validación, escasa en un ejército aún marcado por el racismo institucional, tuvo un efecto psicológico profundo. Por primera vez, los hombres afroamericanos del Red Bull Express se sentían protagonistas de una victoria histórica. Conducían no solo para ganar la guerra, sino para demostrar con cada kilómetro que merecían respeto, igualdad y dignidad. Del otro lado, los alemanes no lograban comprender cómo aquel sistema, que violaba todas sus normas, no colapsaba. Los soldados de la Wehrmacht, acostumbrados a planificaciones meticulosas y disciplina de hierro, veían en la operación logística estadounidense una mezcla de caos y milagro, y ese desconcierto se volvía miedo, porque por más sabotajes que organizaran, por más ataques que intentaran lanzar, el flujo no se detenía. Siempre llegaban más camiones, siempre había más repuestos, siempre venía otro conductor dispuesto a seguir. Psicológicamente, esto tuvo un efecto devastador. Prisioneros de guerra alemanes, interrogados en septiembre de 1944, relataron con detalle la impresión que les causaba el zumbido continuo de motores por las noches. Algunos hablaban de fantasmas de acero que recorrían las colinas, de luces lejanas que no se apagaban nunca. Lo que para los estadounidenses era un motor, para ellos era un presagio de derrota. La logística se había convertido en arma moral. Incluso en los momentos de mayor tensión, cuando parecía que el sistema no daría abasto, surgían soluciones que volvieron a sorprender. En la segunda semana de septiembre, el tramo final del convoy superaba los 700 kilómetros de distancia desde las playas. Los conductores estaban cayendo como moscas por el cansancio, los motores explotaban, las rutas colapsaban. La Wehrmacht detectó la ralentización y creyó que había llegado el punto de quiebre. Sin embargo, en tan solo 72 horas, el mando estadounidense reorganizó el sistema. Establecieron puntos intermedios de transferencia, duplicaron la cantidad de camiones y comenzaron a rotar a los conductores. El ritmo no solo se mantuvo, sino que aumentó. Esa capacidad de adaptación no surgía de un plan maestro, nacía del valor individual, de la decisión de cada sargento que se atrevía a tomar una decisión sin esperar órdenes, de cada conductor que optaba por dormir en el suelo si eso significaba llegar a tiempo, de cada mecánico que cambiaba un motor bajo la lluvia en plena oscuridad. Ese espíritu, que los alemanes no entendían porque su estructura jerárquica lo impedía, fue el verdadero combustible del Red Bull Express. A medida que pasaban los días, ese sistema caótico se volvió una máquina perfectamente funcional. Una máquina viva, alimentada por seres humanos que encontraban propósito en lo que hacían. Cada rueda girando era un acto de voluntad.
Cada caja entregada era una victoria silenciosa, y cada muerte una historia enterrada entre barro, asfalto y humo. Cuando finalmente se restablecieron las líneas ferroviarias y el Red Ball Express comenzó a reducir su actividad, no hubo celebraciones ni desfiles. Muchos de los que lo habían hecho posible regresaron a sus tareas habituales, algunos sin condecoraciones ni palabras, pero algo había cambiado para siempre, porque sabían que, en el momento más crítico de la guerra, cuando todo parecía indicar que el avance aliado colapsaría, ellos, los invisibles, los olvidados, los segregados, mantuvieron en marcha al ejército más poderoso del mundo. Habían conducido no solo camiones, habían conducido la historia hacia la victoria. Cuando el Red Ball Express fue oficialmente desactivado el 16 de noviembre de 1944, había dejado tras de sí no solo un legado logístico sin precedentes, sino una transformación estratégica, emocional y cultural en todos los niveles del conflicto. El esfuerzo que comenzó como una medida desesperada para evitar que el avance del Tercer Ejército se detuviera, terminó siendo la clave para mantener el ritmo de la ofensiva aliada y garantizar que Alemania no tuviera tiempo suficiente para reorganizar una defensa efectiva antes del invierno. Patton, cuya reputación estaba ligada a la velocidad y contundencia de sus movimientos, salió del otro lado de esta operación no solo como un general brillante, sino como alguien consciente de que su capacidad ofensiva no habría existido sin esa red de camiones y conductores que día tras día rompieron récords logísticos. En sus memorias lo dejó claro: sin los conductores del Red Ball Express, su ejército no se habría movido, y sin movimiento no habría habido victoria. Su avance relámpago hasta la frontera alemana, la liberación de París semanas antes de lo previsto y la ruptura del frente occidental alemán fueron resultados tangibles del éxito del sistema. Para los soldados del Red Ball Express, en particular para los afroamericanos que formaban 3/4 de sus filas, el final de la operación fue un momento de contradicción emocional. Por un lado, sentían orgullo, satisfacción y una pertenencia profunda a la victoria. Sabían que lo que habían hecho no tenía precedentes. Habían llevado al límite su cuerpo, su paciencia, su resistencia y su voluntad, y lo habían hecho para una nación que aún los trataba como ciudadanos de segunda clase. Volvían a sus cuarteles sin la promesa de igualdad, sin medallas ni reconocimientos visibles. Pero algo en ellos había cambiado. Ya no eran invisibles. Ellos lo sabían, y eso bastaba. Desde el punto de vista estratégico, las consecuencias fueron inmediatas. El colapso de la logística alemana contrastó de manera humillante con el poder industrial estadounidense. La Wehrmacht, que dependía en un 80% de transporte con caballos, simplemente no pudo responder a la movilidad del enemigo. La superioridad aérea, sumada al flujo ininterrumpido de combustible, municiones, repuestos y alimentos, hizo que cualquier esfuerzo defensivo alemán fuera superado antes de materializarse. En pocas palabras, los estadounidenses no solo vencieron en el campo de batalla, vencieron por anticipación, por inercia, por volumen. A nivel político, el impacto también fue profundo. El éxito del Red Ball Express provocó una revisión interna en el alto mando militar estadounidense. La segregación racial en las Fuerzas Armadas, que había sido tratada hasta entonces como un tema secundario, comenzó a ser vista como una contradicción moral y operativa. El propio general Eisenhower, al visitar las rutas del convoy y ver a los soldados afroamericanos exhaustos, trabajando sin descanso bajo el lodo y la lluvia, declaró que era hora de reconsiderar muchas cosas. Esa observación, breve pero significativa, plantó una semilla que germinaría 4 años más tarde, cuando el presidente Truman firmara la orden ejecutiva que pondría fin a la segregación en el ejército. En términos logísticos y doctrinales, el Red Ball Express obligó a repensar por completo el papel de la logística en la guerra moderna. Hasta entonces, se la había considerado un apoyo estratégico. A partir de ese momento, pasó a ser entendida como la columna vertebral de cualquier operación ofensiva. Las lecciones aprendidas fueron registradas, estudiadas y adoptadas por ejércitos de todo el mundo. Volumen por encima de precisión, redundancia como herramienta de seguridad, flexibilidad por encima de rigidez jerárquica, improvisación respaldada por producción industrial. Todo esto quedó grabado como un nuevo paradigma. En el ámbito humano, los soldados del Red Ball Express regresaron a sus hogares con una experiencia que los marcó para siempre. Muchos de ellos canalizaron ese conocimiento hacia la creación de empresas de transporte, sistemas de rutas interestatales y la fundación de una nueva generación de operadores logísticos en la posguerra. Aquellos que habían aprendido a conducir camiones sin descanso, a calcular tiempos de entrega con precisión militar y a resolver problemas bajo fuego enemigo, ahora estaban listos para transformar el transporte civil en los Estados Unidos. La huella del Red Ball Express puede rastrearse en las compañías que surgieron en las décadas siguientes y en la infraestructura de carreteras que hoy se da por sentada. En Europa, el impacto fue igual de tangible. Las rutas por las que pasó el Red Ball Express aún mostraban, meses después, las cicatrices del tránsito constante, rieles doblados, puentes reparados a toda prisa, márgenes de carretera cubiertos de piezas abandonadas.
pero también dejaron otra marca, más sutil, más humana. En los pueblos franceses liberados, los civiles recordaban a los conductores que les compartían chocolate, cigarrillos, jabón. La abundancia estadounidense, contrastada con años de ocupación nazi y racionamiento, transformó la percepción popular. La presencia masiva de camiones no solo era señal de victoria militar, también representaba esperanza, reconstrucción y el fin del miedo. Para los soldados alemanes, el recuerdo fue más amargo. Muchos prisioneros relataron que el momento en que supieron que todo estaba perdido no fue en medio de una batalla, sino al ver pasar los convoyes sin fin del Red Bull Express. No podían competir con esa maquinaria. No tenían cómo interceptarla, ni siquiera podían comprender cómo funcionaba. El silencio en sus campamentos era roto por los motores que avanzaban incluso de noche. Algunos hablaban de convoys fantasma, de camiones que creían escuchar aun cuando no había ninguno cerca. El sonido mismo de la derrota se volvió un rumor continuo de neumáticos y motores. Desde la perspectiva militar alemana, el fracaso fue doble. No, solo fueron superados en armamento o tropas, fueron aplastados por una forma de guerra que no entendían. Su planificación, su precisión, su eficiencia meticulosa fueron inútiles ante un enemigo que en lugar de evitar los errores, los asumía, los absorbía y avanzaba igual. Donde los alemanes veían despilfarro, los estadounidenses veían margen de maniobra. Donde los primeros aplicaban austeridad, los segundos usaban sobreproducción. Al final, como dijo un general alemán capturado, estaban enfrentando no a un ejército, sino a una civilización entera movilizada para la guerra. La lección más poderosa del Red Bull Express fue que, en la era moderna, el combate ya no se decide únicamente en las trincheras o sobre el mapa de batalla. Se decide también en los centros de distribución, en las fábricas, en los talleres, en los depósitos. Que un ejército que no puede alimentarse, moverse o disparar, por más valiente o capacitado que sea, está condenado a detenerse. Que las guerras se ganan muchas veces no por los soldados que aprietan el gatillo, sino por aquellos que entregan la munición a tiempo. El Red Bull Express demostró que la voluntad individual, canalizada a través de una estructura flexible pero decidida, podía cambiar el curso de la historia. Que la estrategia sin logística es una ilusión, y que ningún enemigo puede resistir cuando se enfrenta a un flujo imparable de recursos, energía y decisión. Así, lo que empezó como una solución provisional se convirtió en una revolución silenciosa que cruzó Francia a 35 kilómetros por hora. Una revolución que no llevaba banderas ni himnos, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de quienes la vieron pasar y en el destino de una guerra que sin esos camiones podría haber durado mucho más. El Red Bull Express es un testimonio de cómo la guerra, en su esencia más cruda, se decide no solo por la capacidad de maniobra de los ejércitos, sino por la infraestructura que sostiene esos ejércitos. Los héroes del Red Bull Express, muchos de ellos invisibles tanto en su tiempo como en la historia, transformaron una estrategia aparentemente imposible en la base de la victoria aliada en Europa. No solo se enfrentaron a los soldados alemanes, sino a las limitaciones físicas, a la incomodidad extrema, al cansancio imparable y, lo más importante, a la indiferencia de un sistema que los relegaba al anonimato, y sin embargo lo hicieron con determinación y un propósito claro: proveer al tercer ejército para que siguiera avanzando. Fue una guerra dentro de la guerra, una lucha sin armas ni balas, sino con ruedas, gasolina y voluntad. Este tipo de sacrificio de valentía anónima es el que a menudo se pasa por alto cuando se celebran las victorias más conocidas. Los tanques, los aviones y las armas en el campo de batalla son las estrellas del espectáculo, pero son los camiones, los conductores, los mecánicos, los que garantizan que el espectáculo nunca se detenga. Estos hombres no luchaban en trincheras, no disparaban ni caían en combate, pero sin ellos, el ejército se habría detenido, y la guerra habría seguido su curso mucho más largo y devastador. La importancia de este tipo de logística en la guerra moderna no puede ser subestimada, y el Red Bull Express sigue siendo un recordatorio de cómo el triunfo en la guerra puede depender tanto de la organización y la capacidad industrial como de la capacidad de combate. Hoy en día la relevancia de esta lección es aún más evidente. En un mundo donde los conflictos no solo se libran en el campo de batalla, sino también en ciberespacios y en la carrera por los recursos, el concepto de logística y abastecimiento se ha expandido a nuevas dimensiones. Si bien la tecnología ha transformado el alcance y la velocidad de las comunicaciones y los movimientos, el principio sigue siendo el mismo. Para que algo funcione, debe estar alimentado, apoyado y mantenido. En situaciones de crisis, como las que hemos visto en conflictos modernos o en desastres naturales, la capacidad de organizar recursos rápidamente, de mover suministros y personal con eficacia, sigue siendo crucial. Los problemas logísticos, incluso hoy, son a menudo los que definen la duración y el desenlace de un conflicto. Este paralelo entre el pasado y el presente no solo resalta la importancia de la logística, sino que también nos lleva a reflexionar sobre los costos humanos de la guerra. Los conductores del Red Bull Express no solo hicieron sacrificios físicos, sino también emocionales.
Muchos de ellos enfrentaron una lucha interna, sabiendo que lo que estaban haciendo les daba un propósito más grande que cualquier otro. Combatían no solo por la victoria, sino por la dignidad que les había sido negada. La guerra se lleva consigo a los que luchan en el frente, pero también a aquellos que lejos de la mirada pública permiten que todo se mantenga en movimiento, sosteniendo la esperanza, el esfuerzo y la industria que permiten que el enemigo sea derrotado. En la vida cotidiana a menudo damos por sentadas las redes de apoyo que hacen posible que nuestras vidas sigan su curso. Las cadenas de suministro, los transportistas, los trabajadores esenciales que mueven bienes, alimentos, medicinas, tecnología. La historia del Red Bull Express nos invita a reflexionar sobre cómo estos héroes invisibles en todos los sectores, incluso hoy, son fundamentales para el bienestar global. Nos enseña que la victoria no siempre llega en los momentos épicos que capturan los titulares, sino en la resistencia inquebrantable de aquellos que siguen adelante cuando parece que no hay más fuerzas, cuando todo está en su contra. Y al final, la historia del Red Bull Express es también una historia de reconciliación, de reconocimiento y de un giro en la historia social. Para muchos de los afroamericanos que participaron en la operación, esa victoria no solo significaba una victoria militar, sino una reivindicación personal y colectiva. Estaban desafiando las creencias de la época, demostrando que podían, al igual que cualquier otro soldado, cambiar el curso de la historia. Esa batalla contra la segregación, aunque no reconocida de inmediato, fue ganada en el asfalto, en las rutas donde las ruedas nunca dejaron de girar. Y es ese tipo de legado, silencioso pero firme, el que continúa inspirando y nos recuerda que el verdadero avance viene no solo de los frentes visibles, sino de aquellos que se levantan y siguen adelante cuando la batalla parece perdida. La historia del Red Bull Express nos recuerda que, al final, la guerra no la ganan solo los más fuertes, sino los que, a pesar de los obstáculos, siguen adelante, sin importar los sacrificios. Y es en esa perseverancia donde radica el verdadero poder de la humanidad.